Voz de la Iglesia. Estás escuchando la mejor estación de radio, Voz de la Iglesia, transmitiendo vía podcast desde la Arquidiócesis de Tlalnepantla en el Estado de México. Un esfuerzo más de la Comisión Provincial de Pastoral de la Comunicación Social para toda la provincia eclesiástica de Tlalnepantla. Que su voz resuene hasta el último rincón de la tierra. ¿Qué tal, damita y caballero? Muy buenas tardes, tenga usted, sea totalmente bienvenido, sea totalmente bienvenida. Este es su espacio, este es su programa En la Línea de la Fe. Muchas gracias por acompañarnos en este miércoles 10 de julio del año del Señor del 2024. Yo sé que le debo un programa. La semana pasada tuvimos nuevamente problemitas por ahí técnicos, pero ya estamos nuevamente aquí compartiéndole esta información para que usted nos ayude también a compartirla con sus familiares y amigos, este link que le estamos enviando, que le estamos compartiendo, para que podamos hacer una comunidad más pensante, una comunidad que pueda argumentar, y debatir en todos los sentidos y en todos los frentes, porque pues de alguna u otra manera, hoy más que nunca, la información, el conocimiento que nosotros podamos brindarles a las nuevas generaciones, a las buenas generaciones, les va a ser de mucha utilidad. Y créanme usted cuando le digo que hace mucha falta, de verdad, mucho conocimiento tanto en los jóvenes como en los adultos, porque cada vez están viendo cosas muy difíciles, muy tristes, sobre todo que le están pegando a los chavos y a los cuales hay que tener pues mucha consideración, porque digo, finalmente, aunque siempre se ha dicho que el futuro son ellos, pues el futuro ya está aquí. Entonces, bueno, nuevamente permítame darle la bienvenida a este su programa en este miércoles 10 de julio, como le comentaba, del año del Señor del 2024. Vamos a retomar todo de alguna manera nuestro temario que traíamos, que le comentaba yo en semanas anteriores. Ahorita le voy a estar platicando cómo van a quedar los siguientes programas, pero antes de eso me gustaría saludar a todos nuestros amigos y amigas catequistas que han hecho su esfuerzo para que este año lectivo que está terminando ya en las diferentes parroquias de toda la arquidiócesis pues tenga sus frutos, ¿no? Y es que es bien interesante porque fíjese usted que por acá donde yo vivo, pues y como en muchos otros lugares, me imagino como en muchas otras parroquias, pues la parte de los sacramentos está en su apogeo, ¿no? Y fíjese que me gustaría hacer un comentario muy breve en relación a este corte, porque al final también se vio durante todas estas celebraciones, o se ha visto que muchas veces se le está dando un énfasis muy fuerte a la parte del cumplimiento, no propiamente de la vivencia, sino del cumplimiento. Y cuando le comento del cumplimiento, pues me refiero mucho al hecho de pensar, tanto del lado de los papás como de otros lados, que lo único importante del sacramento es el papelito, ¿no? Entonces, creo que desde un punto de vista católico practicante, siempre es bueno pensar que el sacramento y el conocimiento que nos brinda la Madre Iglesia a través del catecismo, pues siempre va a ser algo bueno para la persona, no propiamente para obtener un certificado, sino más bien para que esa persona pueda llevar ese conocimiento a su vida, pueda aplicarlo y pueda de alguna manera sacarle fruto y provecho. Fíjese que tuve la oportunidad en la semana anterior de estar participando precisamente en una celebración de ese tipo y me dio mucho gusto ver que hay muchos jóvenes, hay muchos niños interesados, pero cuando empezamos a hablar acerca del conocimiento, cuando empezamos a hablar acerca de la aplicación propia de ese conocimiento y de qué beneficios te va a dejar decirle sí al Cristo, porque esa es la parte de la confirmación, pues la mayoría se quedaba con los ojos cuadrados, ¿no? Porque no alcanzaban a entender bien cuál era esa parte. Entonces, ojalá que en las siguientes generaciones que sigan saliendo con esos sacramentos se pueda dar, mejor dicho, un sentimiento más profundo, un sentido más profundo acerca de lo que es realmente el sacramento y de lo que es el hecho de establecer una relación con el Cristo. Y bueno, pues ojalá que, un saludo para todos los catequistas y las catequistas que conforman esta enorme fuerza de trabajo, y también pedimos por ellos para que el Señor pues les brinde más sabiduría y puedan ellos transmitir el conocimiento que se debe de llevar todas las personas. Y bueno, también a todos los confirmandos y a todas las personas que hicieron sus primeras comuniones también, pues digo muchas felicidades. Hay que vivir con fe esos momentos, sin duda nos sirven para toda la vida. Y bueno, pues estimada Radio Escucha, yo quiero compartirle nuestros medios de comunicación el día de hoy. Pues recuerde que nos puede enviar sus comentarios a nuestro correo institucional en la línea de la fe @gmail.com. También puede hacerlo a través de YouTube o Facebook, que son las plataformas por donde estamos transmitiendo.
Puede hacerlo de la misma manera si usted decide entrar a la página web de la Arquidiócesis de Tlalnepantla, donde va a encontrar otros programas y otros capítulos de esta misma serie. Programas como Somos Catequistas, precisamente con Liz Ortega, Cántala la Vida con el Padre Emilio, Clic con Jesús con la hermana Lucero, Hagamos Lío de la Pastoral Juvenil, Un Corazón en el Desierto y por supuesto Cristo Siempre Contigo. Y ahí usted puede también revisar otros capítulos de La Línea de la Fe que se han estado colgando de otras temporadas incluso. Le agradezco mucho nuevamente que nos ayude a compartir este link con sus familiares y amigos. Yo espero de verdad que este hecho de compartir pueda traer algo benéfico para todos los demás y sobre todo pues en esta parte de la familia, ¿no?, que es tan importante. Bueno, le comentaba yo que ahora sí, si todo sale bien, esperamos terminar este mes Dios mediante con la parte de los 3 últimos miércoles, es decir, la semana que viene y dentro de 2 semanas, con unos temas bastante interesantes. Y mire usted, hoy vamos a tratar el tema, antes de que se me olvide, vamos a tratar el tema de la gestión del cambio. Es bien interesante este tema, es el tema que le comentaba yo hace 15 días. Para la siguiente semana estaremos hablando del concepto de la comunicación, posteriormente de la salud y del bienestar. Y le comentaba yo que para el 31, y ahora va a ser el 7 de agosto, 31 de julio y 7 de agosto, vamos a estar hablando acerca de la sexualidad en el matrimonio. Esto ya lo hemos tocado, todos estos puntos ya se han tocado en algún momento, pero no le hemos dado profundidad. Y yo espero que para los programas del día 31 y el día 7 podamos estar hablando de un libro particularmente bueno que escribió San Juan Pablo II, que es La Teología del Cuerpo. Vamos a estar profundizando un poquito en él y vamos a estar hablando y sacando comentarios en base a ese libro. Ahora, junto con esto, pues bueno, para el 14 del próximo mes de agosto, Dios mediante, estaremos hablando de algo que es bien interesante y que me gustaría ponerlo en contexto de una vez para que lo fuéramos analizando y lo fuéramos viendo. Estamos hablando del contenido que se brinda en los medios. ¿Qué tan educativo es? Bueno, cuando yo hice esta pregunta también, ya preparando ese programa, al final lo que me dijeron es que de todo lo que se transmite en los medios no oficiales y que no están dedicados a la comunicación, a la educación, pues realmente es casi nulo, ¿no? Sí se brinda una educación, pero no una educación que debería de ser fructífera, sino una educación que nos está llevando por otro lado. Y ojalá que tengamos oportunidad de platicarlo, insisto, en ese 14 de agosto del año nacional 2024. Yo lo espero como todos los miércoles a las 5 de la tarde. Y bueno, pues para entrar en detalle, estimado amigo, estimada amiga, le comento que vamos a tener el día de hoy. Vamos a estar hablando acerca de la gestión del cambio. Mire usted, ya habíamos tocado este tema, ya habíamos tenido un primer acercamiento, esto fue en octubre del año 2023, pero considero que se tiene que hacer un poquito más profundo y un poquito más explícito la parte que conlleva el cambio. Ahora, en este programa vamos a estar hablando acerca precisamente de eso, de qué es la gestión del cambio. Vamos a tratar de explicar pues que el cambio realmente está presente en todos los días. Vamos a tratar de entender y de platicar cuánto se pierde, cuánto se gana con un cambio. Vamos a hablar acerca de cuáles son las partes propias del cambio. Recuerde usted que todo cambio tiene una consecuencia, tiene una causa y tiene una consecuencia. Vamos a estar hablando acerca de eso también. Vamos a estar compartiéndole un poquito cómo es que el estudio de nuestro medio, es decir, el análisis de donde vivimos y donde nos desenvolvemos, nos puede ayudar a anticiparnos un poquito al cambio. ¿Recuerda usted que en algún momento le platicaba yo de un libro muy interesante que se llama ¿Quién se ha robado mi queso? Bueno, ese libro habla acerca propiamente de los cambios y es bien interesante entenderlo porque vamos a descubrir que en toda la trama que nos presenta el autor vamos a descubrir que más de las veces nosotros estamos tomando actitudes que nos pueden llevar a ser parte de esa trama. Entonces, esto es bien interesante, lo vamos a tratar dentro del programa del día de hoy. Y finalmente vamos a estar hablando de lo que no es el tratamiento, lo que no es la gestión del cambio. Y por ahí le voy a dar unos tips para que los podamos aplicar si usted así lo decide y podamos empezar a ver y a entender por qué es necesario analizar y gestionar el cambio en nuestra vida. Y pues por cierto, estimado amigo, estimada amiga, les recuerdo que ya estamos en temporadas de lluvia, en temporada de lluvias, entonces ya tenemos que salir con nuestro paraguas, ya tenemos que salir con nuestro impermeable porque pues no sabemos, tristemente la semana pasada se vino una tromba por acá por el norte de la ciudad, entonces tenemos que empezar a tener cuidado con eso también porque como le decía en ocasiones anteriores, finalmente todavía podemos ser víctimas de los
de las inundaciones y de todo aquello que ocasiona la lluvia cuando llega a estos lares. Entonces vamos a tener cuidado, vamos a salir abrigados, lo más práctico que se pueda, porque también el hecho de salir con una chamarra que estorbe mucho pues no nos va a ayudar a poder movernos, ¿no? Entonces hay que tener ese conocimiento, hay que vigilar el medio y, como le decía, también anticiparnos un poquito en relación al clima, que ya está cambiando y que sin duda pues vamos para abajo. Ya recordemos que terminando julio pues básicamente ya estamos oliendo el pozole de septiembre, entonces hay que tener en cuenta esta parte porque ya estamos ya estamos a mitad del año. Y bueno, pues vamos a continuar con nuestro tema el día de hoy. Le decía yo que es el primer ejemplo, el primer acercamiento que tenemos acerca de este tema, que es la gestión del cambio en la persona. Lo hacemos en nuestro programa del día 27 de octubre del año del 2023. Y lo hacemos de una forma muy general, lo tomamos así, incluso de una forma socarrona, porque estamos hablando de que son términos muy elegantes. Mire usted, la psicología moderna, así como las demás ciencias que tienen contacto con la gente, pues ha empezado a utilizar palabras y formas y enunciados que permitan, que sean un poquito o que estén orientados de alguna manera al marketing para hacerlo más, pues de alguna manera más comercial. Pero al final todo se remite a lo mismo. Vemos ciencias, por ejemplo, como la parte del coaching, la parte del coaching empresarial, la parte del coaching personal, etcétera, etcétera. Y todas esas actividades que se han desprendido de la práctica de la psicología y otras cosas que utilizan este tipo de términos. No son términos, bueno, mejor dicho, son términos que debemos de tomar nosotros con mucha mesura, porque al final de cuentas nos dicen lo mismo. ¿Qué es la gestión del cambio? Y le digo que esto lo abordábamos en esa ocasión porque al final, cuando hacíamos esta pregunta, decíamos que era un término elegante para definir o para entender que al final, en nuestra vida, lo único real, lo único que existe, lo único que vivimos todos los días es el cambio. Cada vez que usted se levanta, cada vez que usted va al trabajo, cada vez que usted come, siempre es algo diferente, es decir, todo está en constante cambio. Entonces, ¿a qué se refiere este asunto de la gestión del cambio? Pues es algo muy simple. El primer punto es, vamos a descomponer este título, vamos a hablar de dos cosas, primero de la gestión y después del cambio. Y le comentaba, la parte de gestión significa una buena administración, la parte de gestión significa poder entender qué se necesita para llegar a un buen acuerdo. La parte de gestión es el gestor es un ente, una persona que se dedica a hacer trámites para poder saltar un escollo, para poder darle cauce a un trámite. Entonces, ¿qué es el cambio? Pues el cambio, le decía yo, es el hecho, la evolución natural, la sinergia natural que se provoca en las cosas, en las personas, en el ambiente, en todo lo que nos rodea. Todo tiene un cambio, insisto, aquellas cosas que aunque nosotros veamos que no se mueven, que aunque nosotros veamos que siempre son iguales, la realidad es que no son iguales, siempre están en constante cambio. Dicho de otra forma y viéndolo desde un punto de vista pues de alguna manera muy dramático, yo le diría que tomáramos en cuenta de que todo tiende a la entropía. Recordemos que la entropía es lo contrario a la utopía, o sea, todo tiende a descomponerse, todo tiende a regresar a su origen. Le ponía un ejemplo en algún momento de ver la manzana, ¿no? La semilla que tiene la manzana cae a la tierra, nace el árbol, crea el fruto, la flor, el fruto, y una vez que el fruto está maduro, cae, se descompone y empieza otra vez el ciclo. Aún así, aunque el ciclo sea el mismo, que de tocar los mismos puntos y nodos, siempre va a ser de alguna manera diferente porque el clima va cambiando. Entonces, ¿qué es la gestión del cambio? Pues ya le decía yo que de alguna manera es un término elegante para definir el grado de administración, control y recepción que nosotros tenemos en relación a los cambios que vivimos todos los días. Le voy a repetir esta parte. ¿Qué es la gestión del cambio? Es la forma en que nosotros como personas hacemos frente a los cambios que vivimos todos los días. Con esta parte es interesante empezar a ver, que le decía yo que todo tiene un cambio, que todo va cambiando constantemente, y la parte de la entropía es bien interesante de entenderla, porque por ejemplo nosotros en nuestro cuerpo, nuestra persona, todos los días, todas las horas, todos los minutos sufre un cambio. Quizás sean imperceptibles, quizás nosotros no podamos verlos a simple vista,
pero todos los días hay un cambio. Usted sabía que se mueren muchas células todos los días de nuestro cuerpo y muchas veces, y todos los días, a toda hora se renuevan esas células. Todo está en constante movimiento. Entonces, ese movimiento genera cambios. Ese movimiento, a pesar de que son ciclos, como le mencionaba yo en el ejemplo de la manzana, todo es diferente. Es una espiral. No es un ciclo que esté en un solo lado, girando, sino que es un ciclo que va dependiendo del punto de vista, que puede ir hacia arriba o que puede ir hacia abajo. Eso es y de cada persona. No obstante, nosotros, todo el lapso de nuestra vida, en el rango de nuestra vida, nosotros vamos experimentando diferentes cambios. Y hay cambios que de alguna u otra manera nos piden cosas. Es decir, empezamos a ver la parte donde el cambio nos da a ganar o hace que nosotros perdamos algo. Vamos a suponer, para que entendamos esto, un ejemplo muy claro es cuando nosotros estamos en un trabajo, por ejemplo, ¿no? Y en un trabajo de repente un buen día nos dan las gracias. Es un cambio muy brusco, muy fuerte, sí, es un cambio, pero al final de cuentas tenemos que analizar que ese cambio nos va a quitar algo y nos va a dar algo. Siempre es así, es una dualidad que tenemos que entender. Todos los cambios nos dan y todos los cambios nos quitan. Entonces, cuando nosotros empezamos a comprender esta parte, vamos a poder ver desde un punto de vista diferente, un poco más objetivo, me atrevería a decir. Vamos a poder ver un poco más objetivo la parte de hacer frente al cambio. ¿A qué se refiere esto de hacer frente al cambio? Bueno, pues es que le comentaba yo. Cuando nosotros tenemos idea o creemos, tenemos la creencia o tenemos la firme convicción de que nada debe cambiar, y déjeme que le diga que esto es bien cierto, o sea, es bien válido de alguna manera. Digo, a todas las personas nos asustan los cambios y habemos incluso personas que buscamos siempre estar en una zona de confort que cambie lo mínimo. Yo le voy a ser honesto, a mí no me gustan los cambios, me gusta estar muy seguro de las cosas o de que todo va a ser igual, pero como le digo, un día me di cuenta de que no era así. Entonces me tuve que resignar y empezar a cambiar, pero al final todos buscamos esa zona de confort, todos buscamos esa zona en la que nos podemos sentir bien y el cambio sea muy mínimo, como le decía yo, ¿no? Pero de todos modos se da. Imagínese usted que cuando nosotros empezamos a analizar los cambios que hay en nuestra vida, vamos a entender que muchas veces no aprovechamos lo que ese cambio nos da. Es decir, nos fijamos más en la pérdida, nos fijamos más en lo que el cambio nos quita que en lo que nos puede brindar. Y ese punto de vista no es ser optimista. Yo no me considero una persona optimista, me considero una persona objetiva. Hay otras personas que dirán de otra forma, pero me considero una persona que trata de ver lo que se perdió y lo que se ganó. Aprovechar lo que se ganó para reinvertirlo y lo que se perdió tomarlo como una lección aprendida, que le decía yo en otros programas, poder tener la capacidad de ir a ese acervo, a ese histórico y poder echar mano de esas lecciones para poder vivir mejor en las otras oportunidades. Entonces, este cambio puede ser en los hábitos, puede ser en las costumbres, puede ser en las creencias, puede ser en la parte física, puede ser en la parte emocional, puede ser en la parte laboral, en la parte espiritual. En todos lados ocurren los cambios. Y ahora déjeme comentarle una parte. Un factor extremadamente importante del cambio siempre va a ser el duelo. No es el duelo como nosotros lo pensamos, no es el duelo de estar pensando que una persona falleció, es otro boleto, aunque va muy parecido por ahí. El duelo que tenemos que aplicar al cambio es el momento y tiempo que nos debemos de dar para reflexionar y poder ubicar lo que yo le decía. Poder ubicar qué perdimos y qué ganamos. El duelo es un momento de reflexión sobre cada cambio que existe en nuestra vida para poder definir y para poder ver qué perdimos y qué ganamos. Si nosotros, por la rapidez del cambio, por la velocidad en que se dan las cosas, no podemos tener este tipo de duelos, solamente vamos a tener la capacidad de ver lo malo, porque lo malo es trascendente, casi en todo, lo que perdemos es trascendente. Entonces, cuando nosotros no alcanzamos a ver lo bueno, no vamos a poder reinvertir en el cambio que viene, en la oportunidad que viene, porque se abre una puerta y se cierra otra. Esto es como la ciencia de compuertas, ¿no? Se abre una, se cierra la otra y viceversa, ¿no? Y así vamos caminando. Entonces, lo que tenemos que hacer, desde mi perspectiva, es empezar a hacer frente a esos cambios, revisar qué perdemos, qué ganamos, revisar, o mejor dicho, entender que los cambios están presentes en todo y que la vida, lo único que tiene constante, pues como le decía, es el cambio. De todo esto, estimado amigo, estimada amiga, va el programa de hoy. Ahorita estuvimos hablando un poquito acerca de esto,
vamos a ir adentrándonos un poquito más. ¿Qué le parece si por el momento me acompaña a hacer una oración de inicio? Yo sé que es mucha información, pero también hay que empezarle. ¿Qué le parece si me acompaña a hacer una oración de inicio para empezar como se debe? Y no nos tardamos, vamos a un corte musical. Yo soy Juan Valdez, usted está escuchando En la Línea de la Fe por la mejor estación de radio Voz de la Iglesia. No se vaya, póngase cómodo, tómese un cafecito. Ahora sí ya vale la pena tomarse un cafecito porque ya estoy viendo. Se siente muy rico, se apetece mucho. Tómese un cafecito, póngase cómodo porque de este lado nosotros ya iniciamos. Vámonos. Préstame, Madre, tus ojos, para con ellos mirar, porque si con ellos miro, nunca volveré a pecar. Préstame, Madre, tus labios, para con ellos rezar, porque si con ellos rezo, Jesús me podrá escuchar. Préstame, Madre, tu lengua, para poder comulgar, pues es tu lengua materna de amor y de santidad. Préstame, Madre, tus brazos, para poder trabajar, y que así rendirá mi trabajo una y mil veces más. Préstame, Madre, tu manto, para cubrir mi maldad, pues cubierta con tu manto, al cielo he de llegar. Préstame, Madre, a tu Hijo, para poderlo yo amar, pues si me das a Jesús, ¿qué más puedo yo desear? Así será toda mi dicha por toda la eternidad. Amén. Agradecemos tus comentarios y opiniones en nuestras redes sociales. Facebook, Arquidiócesis de Tlalnepantla. Twitter, diócesis-tlane. Instagram, Arquidiócesis de Tlalnepantla. O visita nuestra página www.tierradelmedio.org.mx. Estás escuchando la mejor estación de radio, Voz de la Iglesia, y tu programa favorito, En la Línea de la Fe. Vamos a una breve pausa musical y regresamos con tu amigo y anfitrión, Juan Valdez. Ya volvemos. El tiempo se detiene cuando te tengo en mí. Mi corazón contiene todo lo que es de ti. Mi anhelo es contigo poder llegar. Quiero seguir tu voluntad. Me guías hacia la verdad. Cuando estoy contigo, yo en ti,
mucho gusto que sigas con nosotros. Continuamos en tu programa En la Línea de la Fe. Muchas gracias por continuar con nosotros, estimado amigo, estimada amiga. Gracias por acompañarnos en esta emisión de En la Línea de la Fe, correspondiente al miércoles 10 de julio del año del Señor del 2024. De verdad, muchas, pero muchas gracias. También le agradezco mucho que nos ayude a compartir este link con sus familiares y amigos. Gracias de verdad por ayudarnos a hacer esta comunidad más grande y poder darle a esos jóvenes, a esas personas, a esos adultos, darles más argumento para que puedan tener pláticas sanas con las demás personas. Fíjese usted que es bien interesante si nos ponemos a ver que todos los días que tenemos interacción con alguien, casi siempre aprendemos algo de esa persona, sea bueno o sea malo, pero siempre aprendemos algo. Entonces, siempre es bueno tener un peso atrás, siempre es bueno tener algo que haga balance para poder nosotros continuar ese aprendizaje, porque digo, sí es bueno pues conocer de mucho, saber de muchas personas, pero también es bueno tener una balanza ética y moral fuerte, muy fuerte atrás, para que nos permita a nosotros ser mejores personas y llevar todo eso a nuestra vida de la mejor manera, no lo que sea conveniente, claro. Y bueno, pues de alguna manera cuando no entendamos las cosas que estamos viviendo o las cosas que estamos pasando o que aprendemos, pues siempre podemos acudir al discernimiento, pedir al Espíritu Santo que nos ayude, que nos eche la mano con su don de sabiduría para poder entender todo lo que está pasando. Y bueno, esto es en relación a que pues el día de hoy estamos hablando de la gestión del cambio y qué tan difícil es sobrellevarlo. Yo creo que al final de cuentas a todos nos ha pasado. En algún momento llegan cambios en nuestra vida muy abruptos, muy fuertes, muy difíciles de digerir. Y pues bueno, siempre, de alguna u otra manera, siempre es bueno tener una soga a donde agarrarnos, en donde aferrarnos para no caer tan fuerte, ¿no? Digo, inevitablemente, la caída es inevitable, sin duda, valga la redundancia, pero al final podemos aminorarla si entendemos un poquito más de qué va todo este asunto. Y bueno, yo le quiero agradecer también el hecho de que nos mande sus comentarios a nuestro correo institucional, en la línea de la fe@gmail.com. También nos puede dejar sus comentarios en las cajitas de las redes sociales por donde transmitimos, en YouTube, en Facebook. Ahí puede dejarnos sus comentarios, con todo gusto los leeremos. Y lo invito a que nos escuche también a través de estas redes, obviamente. Y si usted tiene una suscripción a la plataforma de Spotify, pues adelante, también nos puede escuchar ahí. Estamos colgando constantemente los nuevos capítulos o los nuevos episodios de este spot para que usted los pueda escuchar. Pero si prefiere también entrar a la página de la Arquidiócesis de Tlalnepantla, tierradelmedio.org, ahí puede visitar usted otros programas, puede usted escuchar otros capítulos de En la Línea de la Fe y puede escuchar programas como el de Somos Catequistas con Liz Ortega, Cántale a la Vida con el Padre Emilio, Clic con Jesús con la hermana Lucero, Hagamos lío de la Pastoral Juvenil, Un Corazón en el Desierto y por supuesto Cristo siempre contigo. Ahí usted puede escuchar. Recordemos que cada vez que escuchamos estos programas, pues generalmente nos dejan algo distinto. Entonces siempre es bueno estar escuchando y también porque nosotros estamos abiertos en diferentes, situaciones, en diferentes circunstancias para poder entender mejor el mensaje. Entonces, bueno, si usted así lo decide, pues adelante. Le reitero, la dirección es www.tierradelmedio.org. Ahí estamos en la parte de la dimensión de radio de la Arquidiócesis. Nuevamente muchas gracias por continuar con nosotros. Estamos hablando, si usted nos acaba de sintonizar, estamos hablando acerca de la gestión del cambio. Y tratamos de entender esta parte de la gestión del cambio como la forma y el grado en que nosotros como personas tenemos la capacidad para hacer frente a estos cambios. ¿Por qué se hace necesario este tema? Bueno, estimado amigo, estimada amiga, le comento. La mayoría de nosotros, le decía yo en la sección anterior, la mayoría de nosotros estamos acostumbrados, o queremos, mejor dicho, a que la vida pase sin un cambio mayor. ¿A qué me refiero? Si aceptamos la vejez la aceptamos como un cambio inherente a nuestra naturaleza. Aceptamos a lo mejor el hecho de que la familia en ciertos años se modifique, lleguen nuevas personas, se vayan las que ya están. Es decir, hay cambios que son obligados o que están obligados de alguna manera, que nosotros sabemos que debemos de pasar. Algunos de ellos son difíciles, como la muerte de los familiares, tanto cercanos o lejanos, las pérdidas de trabajo, por ejemplo. Todo ese tipo de cosas que nosotros sabemos que existen en nuestra vida y que nosotros sabemos que debemos de pasar por ahí de alguna manera, pues siempre van a ser problemáticas. No digo qué más daríamos o qué daríamos para que todo fuera tranquilo, que no hubiera un cambio, pero déjeme comentarle algo, estimado amigo, estimada amiga.
lo que no cambia está muerto. Y aún así se descompone, ¿no? A lo que me refiero es que todo ser vivo está sujeto al cambio. Incluso aquello que no está vivo, ¿no? Pero de alguna manera es diferente porque lo que está vivo genera cambios y lo que no está animado, vamos a decirlo así, está sujeto a los cambios. ¿A qué voy con esto? Una roca se desgasta con el viento, una roca se desgasta con el agua. Una persona tiene la opción de desgastarse. No podemos evitar el desgaste natural de nuestro cuerpo, ni podemos frenarlo, pero sí podemos elegir qué actitud tomar en relación a ese desgaste. Y esa parte habla de la gestión. No podemos evitar la muerte de alguien, no podemos evitar la enfermedad de alguien, pero sí podemos manejar nuestras emociones y nuestras actitudes en relación a ese tipo de cambios. Esa es la gestión del cambio. No podemos evitar que nos despidan de un trabajo, porque finalmente no somos los dueños de la organización o de la empresa donde estamos, pero sí podemos prepararnos para cuando llegue, en la mejor manera posible. No le estoy diciendo que vamos a evitar el cambio. Eso es gestión del cambio. Le comentaba yo también que el cambio se da tan constantemente y se da en situaciones en las que nosotros no alcanzamos a apreciar y no alcanzamos a ver, que cuando llega de repente nosotros nos damos cuenta, nos miramos al espejo y vemos que ya pasaron 10 años. Ese tipo de cosas, todo eso que les estoy comentando en este momento, es lo que vamos a tratar y vamos a platicar el día de hoy. Pero antes de continuar con este cúmulo de información, permítame saludar, como ya es costumbre, a todos nuestros amigos que nos escuchan en esta provincia eclesiástica y en las diócesis de Cuautitlán, Texcoco, Nezahualcóyotl, Valle de Chalco, la diócesis de Catepec, Teotihuacán, la diócesis de Izcalli y por supuesto la diócesis de Atlán. Disculpe usted por las pausas del audio, tenemos por ahí unos detalles técnicos. La diócesis de Tlalnepantla, gracias por estar con nosotros y aprovechamos también para enviarles un abrazo a todas las personas que nos escuchan en este enorme cinturón metropolitano. Gracias por estar con nosotros y pedimos para que Dios siempre les acompañe en todas sus actividades y que los lleve a casa con bien. Que así sea. Y bueno, para continuar con este punto, estimado radioescucha, estimada radioescucha, pues déjeme comentarle que vamos a empezar por el principio, ¿no? Bueno, ya empezamos, ya dimos una introducción muy breve acerca de esto, pero ahora quiero comentarle que todo el cambio, que vamos a estar hablando, mejor dicho, del cambio de manera abstracta. No nos vamos a enfocar a un cambio en particular o a un tipo de cambio. Nos vamos a enfocar al cambio como aquello que sucede todos los días, a todas horas, y que tiene diferentes grados, ¿no? Que nos afecta de diferentes maneras, pero que al final de cuentas es un cambio. Le decía yo que el cambio casi siempre tiene una causa bien establecida. Puede ser una evolución natural o puede ser una revolución natural. ¿A qué me refiero con una evolución y a qué me refiero con una evolución? Revolución y evolución. La evolución es un cambio que se va gestando o que se va dando de forma paulatina en base a, vamos a decirlo así, al desgaste físico de las cosas, de las personas, de la naturaleza, etc. Y que es parte de los ciclos. Es decir, todos los ciclos, como le explicaba yo en el segmento anterior, tienen un tiempo determinado, pero no son ciclos estáticos. Son ciclos que tienen una ascendencia o una descendencia, es decir, pueden verse como una espiral que la podemos percibir hacia arriba o hacia abajo. Ese cambio es un cambio evolutivo, es un cambio natural. Todo en el universo, absolutamente todo está en movimiento. El cambio que se genera por una revolución es cuando se acelera ese cambio evolutivo. Y cuando el cambio, en vez de durar 100 años, dura 10, ¿no? Por ejemplo, cuando vemos que cambian los regímenes en algún estado, en algún país, pues vemos que quizá la evolución natural de la parte de la forma de gobernar monárquica a la forma de gobernar democrática tuviera que haber sido en un cambio, no sé, de 1000 años, digamos, ¿no? Pero vemos, por ejemplo, en Europa que ese cambio fue en décadas. Primero cayó la dinastía rusa, después cayeron los reyes franceses, etcétera, etcétera. Entonces, ese tipo de cambios que son obligados, ese tipo de revoluciones, es un cambio violento, es un cambio que se da por causas ajenas a la parte natural. Sin embargo, vemos, por ejemplo, la evolución de las plantas y la evolución de los animales,
que se va dando por siglos hasta que llegan a un momento de adaptarse concretamente al terreno donde están o donde viven. Todos los cambios, estimado amigo, estimada amiga, tienen consecuencias y tienen causas, le decía yo. Las causas, al final de cuentas, nosotros no podemos, y sí podemos, pero en la mayoría no podemos controlarlas. Lo que sí podemos controlar, y tampoco las consecuencias, lo que sí podemos controlar es la forma en que nosotros vamos a actuar en relación a esa consecuencia. Un cambio tiene un motivo, tiene una transición, es decir, un proceso, y tiene una consecuencia. Cuando nosotros entendemos el motivo del cambio es porque nosotros estamos en pleno conocimiento de nuestro entorno y de nuestra persona. Le voy a poner un ejemplo. Si yo todos los días estoy comiendo verdura, por ejemplo, y estoy haciendo ejercicio, estoy motivando un cambio en mi cuerpo, estoy motivando un cambio en mi persona. Ese cambio tiene una transición desde el momento en que yo empecé ese tipo de hábitos alimenticios hasta que se concreta. ¿Cómo voy a saber que se concreta? Bueno, cuando yo llegue a mi objetivo. En este caso, si yo me impongo el objetivo de perder 10 kilos, cuando yo termine o cuando yo llegue a pesar 10 kilos menos de mi peso actual, es cuando voy a decir que ya terminó el cambio. ¿La consecuencia cuál va a ser? Pues bueno, puede ser una consecuencia física, una consecuencia estética, etcétera, etcétera. Pero todos los cambios tienen un motivo, tienen una transición, es decir, un tiempo en el que ocurre el cambio, y tienen una consecuencia final. Cuando nosotros entendemos eso y lo aplicamos a nuestra vida diaria, podemos entender que todo está en movimiento y que todo lo que hacemos, por muy mínimo que sea, va a generar un cambio. Siempre genera un cambio. Hay por ahí una teoría muy interesante que de hecho le hicieron película, es parte de la teoría del caos. Dice que el aleteo de una mariposa en una parte del mundo va a generar un tifón en el otro extremo. Entonces, si nosotros entendemos este concepto o este principio, es decir, que lo que nosotros hagamos el día de hoy, aquí con nuestra vida, con las personas en las que estamos, va a tener una repercusión y una consecuencia bastante importante en un futuro. Ahora, este cambio nosotros no lo podemos evitar, es completamente, le decía yo, completamente natural de alguna manera. Sin embargo, nosotros podemos acelerar ese cambio cuando empezamos a saltarnos de evolución y empezamos a meterle la revolución. Le decía yo que al final, cuando nosotros aceleramos esos cambios, podemos llegar al punto de una manera más rápida, pero el desgaste es mayor. Y recordemos que todos los cambios siempre vamos a perder en un cambio, siempre vamos a perder y siempre vamos a ganar. Y aquí es donde tenemos que aplicar un poquito la inteligencia, ¿no? Empezar a entender que cuando nosotros tenemos un cambio, cuando nosotros realizamos un cambio en nuestra vida, nos va a dejar algo positivo o nos va a dejar algo negativo. La parte negativa que nos deja, la consecuencia negativa que nos va a dejar, siempre va a ser la pérdida. Y la parte positiva, o lo que nos va a dejar, siempre va a ser la ganancia del cambio. Cuando nosotros empezamos a entender esta parte, nosotros vamos a empezar a ver que es necesario invertir, que es necesario gastar. Y todo esto se lo estoy comentando a colación de que en los programas de las próximas semanas, por ejemplo, cuando estamos hablando del concepto de la salud y el bienestar, para el día 24 de julio, Dios mediante, vamos a estar hablando del valor inherente que tiene la salud y del valor estético que le damos a la salud. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de hacer un cambio importante en nuestra vida, vamos a perder algo y vamos a ganar algo. Si nosotros, volviendo al ejemplo de la comida, de los hábitos alimenticios, si nosotros empezamos a tener hábitos alimenticios buenos, es un cambio que lo estamos empujando de forma evolutiva, no de forma revolucionaria. La parte de forzar el cambio sería empezar a meternos anabólicos o empezar a meternos cualquier otro tipo de drogas para poder empezar a perder peso. Eso es adelantar el cambio, pero ¿qué cree? Que al final el cambio evolutivo sí cobra, porque sí nos va a cobrar, pero va a ser menor el cobro o el costo de lo que nos puede cobrar un cambio que haya sido forzado. Otro ejemplo de esto se lo comento, ¿no? El ciclo completo de una persona, poniéndolo en el contexto social, decían que era primero, ¿no? Primero era terminar la escuela o casarse. Entonces decían que consecutivamente o por consecuencia tendría que ser terminar la escuela, comprarse un carro, casarse, comprarse una casa, tener hijos, etc. Si nosotros nos llegamos a saltar un punto de eso, vamos a generar un cambio que es forzado, no natural. Cuando nosotros tenemos o hacemos cambios que no son naturales en nuestra vida, en nuestra persona, en nuestro entorno, siempre vamos a terminar pagando más.
Entonces, con esto que quiero decirle, estimado amigo, estimada amiga, es que todos los cambios en nuestra vida nos van a pedir algo, siempre tenemos que pagar por ese cambio. Y todos los cambios van a tener una consecuencia. Todos los cambios tienen un motivo, tienen una razón. Ese motivo o esa razón, más de las veces, no está a nuestro control. La consecuencia sí. Entonces, si nosotros empezamos a ver qué relación tenemos o cómo actuamos en relación a la consecuencia, vamos a entender qué grado o qué capacidad tenemos para gestionar ese cambio. Entonces, imagínese usted, ya para finalizar, ir finalizando un poquito esta parte, que nosotros tenemos en nuestro haber, no sé, se me ocurre, queremos hacer una inversión monetaria, donde decimos que el banco nos va a dar un 15% de interés, pero nos va a cobrar un 5%, es decir, que en realidad vamos a ganar el 10%. Si nosotros creemos que ese cambio evolutivo pudiera ser benéfico para nosotros, lo vamos a tomar. Pero ¿qué pasa cuando tenemos una inversión de alto riesgo, ¿no? Que te dicen, sabes que yo te voy a cobrar el 5%, pero vas a ganar el 25%, pero igual y pierdes todo. Entonces, nosotros ya vamos a decidir en base a nuestra percepción. Y es lo mismo que le estoy poniendo aquí. Cuando nosotros no toleramos los cambios o cuando nosotros no aceptamos que los cambios pueden ser naturales o pueden ser forzados, nosotros vamos a caer siempre, casi siempre, en la parte de estar estáticos y no tener cambios. Esa es la actitud, vamos a suponer lo que es la actitud X, la actitud que la mayoría de nosotros tenemos, que no forzamos los cambios y que tampoco esperamos cambios naturales. Entonces, cuando nosotros no aceptamos el cambio natural, perdemos. Cuando nosotros forzamos el cambio, perdemos. Cuando nosotros aceptamos el cambio natural y cuando nosotros provocamos el cambio natural, es muy diferente a lo que le comentaba, porque vamos a ganar. Siempre vamos a ganar. Si nosotros entendemos el cambio que se avecina en 2 días, ya ganamos. Si nosotros provocamos el cambio que sabemos que se tiene que dar, no de manera forzada, sino de manera natural, pero lo adelantamos, podemos ganar. ¿A qué voy con esto? A que cuando a nosotros nos despiden de un trabajo, el impacto más fuerte, por ejemplo, es el hecho de perder el ingreso. Si nosotros estamos conscientes de que no somos eternos en el trabajo, nosotros vamos a empezar a ahorrar. Y cuando llegue el momento, porque va a llegar, ya sea que nos retiren, que nos retiremos o que nos retiren, vamos a tener un impacto menos negativo por la cuestión del ingreso. Nos vamos a quedar con la cuestión moral, la cuestión del dolor, la cuestión de lo demás. Pero la parte fuerte que realmente nos fastidia en ese momento, que es la parte del ingreso económico, ya no va a doler tanto. Entonces estamos provocando un cambio, estamos adelantándonos un cambio que sabemos que va a suceder y ahí ya ganamos. Todo esto lo hemos estado hablando un poquito, estimado amigo, estimada amiga, cuando estábamos hablando acerca de la prevención, recuerda. Estábamos hablando acerca de la prevención en el matrimonio y de la prevención en la familia. Si nosotros sabemos que todo es cambio y sabemos que probablemente ya se acerque ese cambio, tenemos que empezar a abrir los ojos y empezar a buscar. Todo esto también lo podemos revisar en la parte que le comentaba en el libro de ¿Quién se ha robado mi queso? Bastante interesante y bastante bueno. ¿Qué le parece si vamos haciendo un poquito de conciencia en esta información que le estoy pasando? Vamos masticando un poquito más y mientras tanto le pido que me acompañe a un corte musical muy pero muy breve. Yo soy Juan Valdés, está usted escuchando en Línea Fe, no se vaya que ya regresamos. Estás escuchando la mejor estación de radio, Voz de la Iglesia, y tu programa favorito en la Línea de la Fe. Vamos a una breve pausa musical y regresamos con tu amigo y anfitrión Juan Valdés. Ya volvemos. Mi vida hecha pedazos, tú la reconstruiste, borraste mis pecados, nueva vida me diste. Rompiste mis cadenas, pagaste mi condena, con tu gloriosa carne mi vida liberaste. La Eucaristía es mi vida, la Eucaristía es mi vida. Mi vida es
una Eucaristía. Mi vida es una Eucaristía. Tu sangre es mi sangre, tu vida es mi vida, tu cuerpo es mi cuerpo, tan celestial comida, el triunfo de la vida, la muerte está vencida, con tu preciosa sangre sanaste mis heridas. La Eucaristía es mi vida, la Eucaristía es mi vida. Mi vida es una Eucaristía. Mi vida es una Eucaristía. Diariamente este alimento santo en Cristo se convierte y sucede el milagro esperado, ser un Cristo encarnado, verlo resucitado, abrazando a sus hermanos. La Eucaristía es mi vida, la Eucaristía es mi vida. Mi vida es una Eucaristía. Mi vida es una Eucaristía. Ahora estoy viviendo conscientemente en ti. Ahora tú estás viviendo completamente en mí. Hoy somos uno mismo, como dos enamorados, tomados de la mano, por la vida cantamos. La Eucaristía es mi vida, la Eucaristía es mi vida. Mi vida es una Eucaristía. Mi vida es una Eucaristía. La Eucaristía es mi vida. Mi vida es una Eucaristía. Mi vida es una Eucaristía. Nos da mucho gusto que sigas con nosotros. Continuamos en tu programa En la Línea de la Fe. Muchas gracias, Damiti Caballero, por continuar con nosotros en su programa En la Línea de la Fe. Le agradezco inmensamente que nos permita y nos dé la oportunidad de llegar hasta su espacio, pero sobre todo que nos regale este tiempo para poder nosotros compartirle esta información que consideramos siempre relevante. También le quiero agradecer mucho por ayudarnos a compartir este link con sus familiares y amigos. Gracias de verdad por ayudarnos a hacer una comunidad más pensante, una comunidad más argumentativa que pueda resolver de alguna manera los temas que se vienen. Ya ve que los cambios en la parte social y en la parte de las definiciones y todo, pues está generando bastante ruido. Entonces,
vamos a tratar de darle información a los más jóvenes, vamos a tratar de darle información a las personas que todos los días tienen que enfrentarse a eso para que puedan tener más argumentos, y bueno, siempre también pedirle a Dios que pues el Espíritu Santo esté ahí con ellos para que de alguna manera les ayude a discernir, les permita trabajar siempre en el pensamiento y adquirir el conocimiento que pueda ayudarles en su vida. Pues muchas gracias nuevamente por estar con nosotros. Estamos en nuestra emisión correspondiente al 10 de julio del año del Señor 2024. Increíblemente ya se fue el año. Ya estamos en la parte intermedia de este programa, de este spot. Entonces vamos a continuar platicando. Si usted nos acaba de sintonizar, estamos hablando el día de hoy acerca de la gestión del cambio. Y mire usted que llevamos bastantes, pues de alguna manera, puntos que vale la pena recordar y que vale la pena sin duda empezar a masticar un poquito para poder entender todo lo demás. Yo le reitero, estimado amigo, estimada amiga, que el próximo 17 de julio a las 5 de la tarde vamos a tener el programa especial del concepto de la comunicación. Ese es el tópico que sigue. Para el día 24, el concepto de la salud y el bienestar. Y cerramos el mes, el día 31, precisamente, que acaba el miércoles, con el concepto de la sexualidad en el matrimonio basado en el libro de San Juan Pablo II, Teología del Cuerpo. No nos vamos a meter hasta adentro, no vamos a ahondar en esa parte porque está bastante, pues de alguna manera grande el tomo, pero sí vamos a estar hablando esa semana y la que sigue el 7 de agosto, el concepto de la sexualidad en el matrimonio parte 2, y el 14 vamos a finalizar esa parte con el contenido educativo en los medios, que dicho sea de paso, pues no tiene mucho educativo. Entonces lo invito atentamente, estimado amigo, estimada amiga, estimado radioescucha, a que nos sintonice el próximo 17 de julio a las 5 de la tarde. Vamos a estar hablando del concepto de la comunicación, que también, como le comentaba ya en algún momento, han sido temas que ya hemos tenido algún tipo de acercamiento, pero que sin duda, pues en esta ocasión vamos a tratar de profundizar un poquito más. Y también, como le decía en otras ocasiones, ¿no? Finalmente, estos temas puede ser que den para más, para mucho más, pero vamos a ir tratando de ver arista por arista para no hacernos pelotas. Y bueno, pues como ya es costumbre en esta sección, estimado amigo, estimada amiga, bienvenido nuevamente. Vamos a hablar acerca de los santos. Recordemos un poquito que los santos son personas que por su dedicación y fe pues han logrado estar en los altares, ¿no? Orientar su vida a Cristo siempre ha valido la pena, y ellos nos lo demuestran, pues el hecho de que se les reconozca como personas santas, pues de alguna manera nos indica que nosotros podemos llegar a hacer lo mismo. Recordemos que todos estamos llamados a ser santos. Yo me atrevería a decir que es el deber de buscar la santidad de cada uno. Ya estamos llamados a ser santos, y el hecho de poder revisar la vida de los santos en este tipo de espacios, pues bueno, siempre nos va a dar la oportunidad de ver que siendo humano, que siendo persona, que viviendo en este mundo con todo lo que tiene este mundo, sí se puede llegar a la santidad. El día de hoy el portal Santopedia nos propone para venerar a San Cristóbal de Licia, a Santa Amalberga de Tamice, Santa Amalberga de Tamice, San Apolonio de Sardes, a San Vianor de Pisidia, a San Silvano de Pisidia, a San Pascario de Nantes, a San Pedro Vincioli, al Beato Manuel Ruiz y compañeros, a la Beata María Gertrudis de Santa Sofía. Y bueno, pues sin duda nos propone también investigar un poquito más acerca de la vida de San Cristóbal de Licia. En Licia, San Cristóbal mártir, patrón de los transportistas y de los conductores, nada menos y nada más, ¿eh? Un saludo, por cierto, a todos los amigos que se dedican al transporte o que son conductores. Pues échenle muchas ganas, recuerden que siempre traen responsabilidad de personas y vidas en sus unidades. Entonces, bueno, pues que Dios los siga protegiendo. Son los santos que nos propone el portal Santopedia para venerar el día de hoy. Y bueno, pues vamos a continuar con esto, mejor dicho, vamos a continuar con nuestro tema, estimado amigo, estimada amiga. Estamos hablando, le decía yo, de la gestión del cambio. Ya habíamos dicho en el segmento anterior, que estamos hablando acerca de que el cambio siempre va a traer algo bueno y algo malo, siempre nos va a dejar, pues de alguna manera nos va a doler algo que se lleva, nos va a dar alegría algo que nos deja. Pero la idea de esto, estimado amigo, estimada amiga, es empezar a entender por qué se dan los cambios. Una de las cosas que decíamos que para entender esta parte es el hecho de saber que todos los cambios son necesarios y son naturales, son evolutivos. Nosotros no podemos detener el cambio. Todo el universo, en toda su extensión, es movimiento. Todo siempre es movimiento. Todo está caminando. ¿Hacia dónde? Pues mire, la mayoría de científicos coinciden, por ejemplo, que el universo se sigue expandiendo. Coinciden también en el hecho de que en algún momento todo va hacia la entropía, es decir, todo va hacia el desgaste. Pero mientras tanto, mientras llegamos a ese punto,
nosotros tenemos que entender que al final todo se mueve, que al final todo es cambio. Entonces, cuando nosotros empezamos a aceptar esa parte, no es que empecemos a vivir con un dejo de nostalgia y preocupación constante, ¿no? No sé si recuerde usted que en algún momento aquí hablamos cerca de un ejemplo, aquella persona que vive en busca siempre de algo, en busca de una meta, en busca de un objetivo que no tenga un fin, pues siempre va a aparecer, en el mejor de los casos, como aquellos galgos que corrían en los galgódromos, ¿no? Persiguiendo una liebre que nunca van a alcanzar. Entonces creo que uno de los puntos que debemos de empezar a entender nosotros es que todo cambio también tiene un momento de apertura y un momento de cierre. Por eso estábamos hablando de que todo cambio tiene un motivo o una razón, tiene una transición y tiene una consecuencia. Cuando llega la consecuencia es cuando nosotros debemos de mirar esa consecuencia y ver si esa consecuencia fue buena, tener la capacidad para invertir ese beneficio en los cambios que vienen, o si es mala, tener la capacidad también para aceptarla como lección aprendida. De todo esto, como yo le comentaba, al final cada uno de nosotros, en base a nuestras creencias, circunstancias, conocimientos, pues vamos a poder ser capaces de discernir y entender el cambio en que nos afecta o no nos afecta. Lo que es un hecho también de forma inherente es que al final todo cambio merece un tiempo de aceptación, todo cambio merece un tiempo de reflexión. Este tiempo la psicología lo llama duelo. Entonces nosotros tenemos que entender que todos los cambios, quizá por mínimos que sean o no tan trascendentales, por ejemplo, en nuestra vida, siempre tiene que haber un momento de reflexión para saber por qué se dio, cómo es que se dio, en qué momento se dio y qué es lo que nos está dejando y qué es lo que se llevó. Cuando nosotros empezamos a adoptar esta posición de vida, cuando nosotros empezamos a tomar esta forma de pensar acerca del mundo y de las cosas que nos rodean, pues vamos a estar participando ya en algo que nosotros hemos denominado el estudio del medio. Cuando nosotros hablamos del estudio del medio, estamos hablando acerca de tratar de visualizar y de ver con otros ojos lo que sucede a nuestro alrededor. Esta parte, si la queremos ver de alguna manera, como decían los abuelitos, el hecho de que tenemos que ser precavidos, pues de alguna manera nos va a permitir enfrentar el cambio. Insisto, no podemos detener el cambio es algo que simplemente sucede y no lo podemos detener. Entonces lo único que tenemos que hacer es afinar nuestra capacidad para la respuesta que ese cambio exige. Insisto, cuando el cambio se lleva algo, cuando nos deja algo, todos los cambios nos van a cobrar. Algunos nos cobran un precio muy alto, otros nos cobran un precio menor. Todo va en relación al motivo por el cual se da el cambio. Recordemos también con esto que los cambios evolutivos son naturales. Hay cambios naturales y hay cambios forzados. El cambio evolutivo siempre va a cobrar un precio menor. El cambio revolucionario o el que se da de forma violenta siempre va a cobrar más. Es una inversión de alto rendimiento, sí, pero es una inversión también de alto riesgo. Entonces hay que tener muy en cuenta eso cuando nosotros empecemos a ver este tipo de cambios. Ahora bien, concentrémonos entonces en la parte del estudio del medio. ¿Qué es el estudio del medio? Es darnos cuenta de cómo se van moviendo las cosas, darnos cuenta de qué es lo que está pasando con las personas, con las actividades, con el trabajo, con la escuela, con la economía, con el mundo. Cuando nosotros empezamos a ver esto, no se trata de empezar a preocuparnos, como le decía al principio, no se trata de preocuparnos por lo que va a pasar, se trata de ocuparnos en lo que estamos haciendo el día de hoy y qué repercusiones va a tener en el futuro. Le voy a poner un caso muy, muy concreto. Mire usted, hace 20 años, por ejemplo, el centenario tenía un valor de 20,000 pesos, el centenario vale arriba de 50. Si usted hubiera sabido hace 20 años que iba a subir 30,000 pesos, ¿no hubiera comprado usted algunas monedas de esas? Ese tipo de cambios que nosotros quizá no percibimos, que a nosotros quizá pues nos pasa de largo, no los tomamos, debemos de empezar a mirarlos desde otra forma, desde otra perspectiva. Le comentaba yo también que hay un libro muy famoso que se llama ¿Quién se ha robado mi queso? ¿Quién se ha llevado mi queso? En ese libro habla acerca del cambio, acerca de lo que nosotros tenemos que ir vislumbrando para poder anticiparnos y sobre todo para poder empezar a tomar una actitud diferente. Recordemos que la gestión del cambio es el grado de actitud que nosotros tenemos hacia ese cambio, ¿no? Entonces, todo sin excepción, mientras esté en este mundo, va a cambiar constantemente. Eso es lo que le comentaba yo también. Al final nosotros tenemos que entender que cuando llega el cambio, por la naturaleza misma de nuestra persona o de nuestro ser, lo primero que tendemos a hacer es a resistirnos. Resistimos el cambio. Hay un punto, por ejemplo, en que cuando nosotros estamos tan acostumbrados a algo
a que, por ejemplo, ya sabemos dónde comprar las tortillas, ya sabemos dónde comprar el pollo, ya sabemos dónde comprar la verdura. De repente cambia todo eso por circunstancias ajenas a nosotros. Siempre, todo el día vamos a andar desbalanceados. Por ejemplo, si usted estaba acostumbrado a hacer una compra en una tienda específica todos los días o cierto día a la semana, y de repente ya no sucede, pues llega el punto en que en ese momento que usted ya no puede hacer la compra, se puede desestabilizar. Y esa parte es porque no estamos acostumbrados al cambio. En el mundo empresarial, por ejemplo, una de las reglas que se permanece cuando trabajamos, cuando estamos en el lado de compras, por ejemplo, atendiendo el área de compras, es el hecho de entender que tienes que tener 4 o 5 proveedores del mismo producto, ¿no? Porque al final tú no sabes las circunstancias temas que pueda llegar a tener el proveedor para no poder surtir lo que se necesita. Entonces, anticiparse al cambio, promover el cambio, de hecho, como decíamos en el segmento anterior, es parte de lo que nosotros tenemos que estar viviendo. Insisto, no es una carrera para tratar de alcanzar la liebre, porque nunca lo vamos a hacer. El hecho de generar cambio, el hecho de aceptar el cambio, es el hecho de vivir de forma objetiva, desde mi perspectiva. Cuando nosotros empezamos a entender que ese cambio llega, que ese cambio tenemos que lidiar con él, pues también vamos a poder empezar a prevenirnos. Podemos caer, estimado amigo, no solamente en la resistencia al cambio, podemos caer en que exageremos las medidas preventivas y podamos bloquear el cambio natural. Esto es bien interesante porque cuando nosotros nos adelantamos al cambio de manera abrupta, cuando nos adelantamos al cambio de una manera que no es natural o que provocamos un cambio que no es natural, estamos cayendo en un exceso. Y recordemos que todos los excesos son malos desde todos los puntos de vista, son malos. Entonces nosotros tenemos que aprender a llegar a la línea, exactamente a la línea en donde divide el exceso de lo necesario. Cuando nosotros estamos provocando cambios que no son necesarios o que de alguna u otra manera van a perjudicar más de lo que están haciendo el día de hoy, tenemos que revisar de forma psicológica cuál es el motivo del cambio. Recordemos que tiene 3 partes: el motivo, razón por la que se da el cambio, el tiempo en el que transcurre ese cambio y finalmente la circunstancia o lo que nos va a dejar, la consecuencia. Cuando nosotros empezamos a verificar esas partes dentro de las cosas que suceden a nuestro alrededor, nos vamos a dar cuenta de que nosotros más de las veces provocamos cambios que no deberían de llegar, que deberíamos de esperarlo. Y eso lo vemos mucho sobre los jóvenes, pero también lo vemos en los adultos. Ya aún a esta edad provocamos o hacemos cosas que no deberían de llegar a nuestra vida hasta cierto punto, porque no es conveniente. Deberían de llegar a nuestra vida en cierto tiempo, y nosotros estamos provocando que eso cambie. Para muestra basta un simple botón. Imaginemos, recordemos, mejor dicho, la niñez de hace 50 años. Ciertamente la niñez de hace 50 años no tenía acceso a la información. Entonces, como dice Agustín Laje, hace 50 años los niños leían literatura de niños. Ahora, con el acceso a la información, los niños de 10 años ya pueden leer literatura para adultos. Y no necesariamente de la que usted está pensando, no necesariamente de esa, sino simplemente pueden tener acceso o tienen acceso a información que para su edad no es conveniente tenerla, porque se están provocando cambios que no le van a beneficiar, al contrario, le van a quitar mucho de lo que es, le van a quitar mucho de su niñez. Yo creo que, desde mi perspectiva no se me hace justo que un niño cargue con una persona de esa edad propiamente, que cargue con las preocupaciones y las dudas que tienen los adultos. Creo que al final debe de haber un tiempo, insisto, un tiempo de cambio, un tiempo racional para que ese cambio llegue. Entonces, ¿cuál es el punto de esto? Pues el punto es que los cambios deben de llegar en el momento preciso. Los cambios que nosotros vamos a provocar debemos de tener la sagacidad, la capacidad intelectual para decir si podemos adelantar el cambio o no, mejor esperamos el cambio natural. Toda esa parte, esto que le estoy comentando también habla acerca de otro punto. Cuando llegue el cambio, le decía yo que la resistencia siempre se va a presentar por la naturaleza de nuestro ser. Pero al final hay otro punto que se ha estado dando muy de moda y que viene desde hace mucho tiempo, eso no es nuevo, es la parte que le han denominado la resiliencia. ¿Qué significa la resiliencia? Pues esa parte, ese término tan elegante o tan fifí que se utiliza, es para definir la capacidad que tiene la persona para adaptarse al cambio.
Y esto queda demostrado, por ejemplo, que ahora en la era de la informática, muchas de las personas que nacieron en los 70s, en los 60s, les cuesta trabajo adaptarse a la era de la digitalización. Por ejemplo, vemos profesores que les cuesta mucho trabajo todavía dar clases en línea, vemos personas que no se pueden acostumbrar al celular, etc. Y por otro lado, vemos personas que están aprovechando ese cambio, como le decía, de los menores, pero también de los adultos que están aprovechando ese cambio, se están adaptando y le están sacando provecho a esa era. Ahora, ¿la resiliencia tiene algo de malo o tiene algo de bueno? Bueno, pues le voy a decir una cosa. Llega un momento en que la resiliencia nos va a dar la oportunidad de encajar en los cambios que se presentan y adaptarnos al medio. En eso estoy de acuerdo. Pero si yo le pongo el ejemplo de cómo cocinar un sapo, pues usted me va a decir qué tan resiliente es el sapo, ¿no? Dicen que para cocinar un sapo y que no salte de la cazuela, pues lo que hay que hacer es poner la cazuela en la estufa, ponerle agua y aventar al sapo. Bueno, echar al sapo a la cazuela. Y después prenderle la lumbre. El sapo o la rana, vamos a ponerle así, sí, porque creo que los sapos no se comen, los que se comen son las ranas, ¿verdad? Entonces, vamos a suponer que la rana no salta porque se siente en su medio, está en el agua. Empieza a haber cambios en el agua, empieza a subir la temperatura, pero la rana desarrolla la resiliencia. Y la resiliencia es adaptabilidad. Se adapta tanto al agua que no se da cuenta en qué momento empezó a hervir y la mató. Creo que esa parte también para nosotros y desde nuestra perspectiva tenemos que empezar a manejarla como algo que puede ser una navaja de doble filo. Entonces, si nos basamos en eso, si empezamos a revisar esa parte desde nuestra vida, desde nuestra perspectiva, podemos empezar a cambiar. La resiliencia es buena para adaptarse al cambio, pero no es buena para vivir en él, porque entonces nosotros nos vamos a parecer a la rana de la cazuela, ¿no? Finalmente, estimado amigo, estimada amiga, ¿por qué tenemos la necesidad del cambio? Le decía yo que al final de cuentas el universo es un movimiento constante. Nosotros tenemos que cambiar, tenemos que estar cambiando de forma constante. ¿Por qué tenemos que cambiar? Mire usted, metafísicamente hablando, hay cosas que quieren pasar, hay cosas que necesitan pasar. Y esas cosas que necesitan pasar, sin duda, van a generar otros cambios. Le decía yo en un inicio que una de las cosas bien interesantes es que el aleteo de una mariposa puede generar un tifón en China. Esta es parte de la teoría del caos, pero es bien cierto. Un cambio que nosotros hagamos hoy, por muy pequeño que sea, puede desatar otros cambios en otros lugares y que puede parecer como fichas de dominó. Entonces, cuando nosotros empezamos a provocar los cambios que no son naturales, obligamos a la gente a que desarrolle resiliencia. Y le digo, insisto, qué tan bueno, qué tan malo es, habría que hacer un estudio para definir si vivir en la resiliencia constante es bueno o si simplemente nos está haciendo adaptarnos a una etapa, a un cambio, a un medio donde no deberíamos de estar o donde no deberíamos de figurar. Todo esto que le estoy comentando es para entender un poquito esto que le digo, ¿no? La parte del estudio del medio. Si nosotros empezamos a entender esto y empezamos a ver el medio a nuestro alrededor como un cambio constante, vamos a poder anticiparnos, provocar cambios interesantes, hacer cambios interesantes, sí adaptarnos a los cambios, pero también ver cuándo debemos de resistir al cambio y cuándo debemos de adaptarnos. Porque pues ya se imaginará ahorita dónde iba, ¿no? El hecho de las nuevas ideologías, por ejemplo, hacia las nuevas ideologías, ¿qué tenemos que presentar? ¿Resistencia o resiliencia? Y eso ya lo dejamos al albedrío, ¿le parece? Mientras tanto, ¿qué le parece? Pues yo sé que es mucha información, la masticamos un poquito, mientras tanto vamos a un corte musical muy pero muy breve. Yo soy Juan Valdés, no se vaya porque enseguida regresamos. Agradecemos tus comentarios y opiniones en nuestras redes sociales. Facebook, Arquidiócesis de Tlalnepantla. Twitter, diócesis-tlane. Instagram, Arquidiócesis de Tlalnepantla. O visita nuestra página www.tierradelmedio.org.mx. Estás escuchando la mejor estación de radio, Voz de la Iglesia, y tu programa favorito en la línea de la fe. Vamos a una breve pausa musical y regresamos con tu amigo y anfitrión Juan Valdés. Ya volvemos. Mi alma necesita
mi esperanza en ti está. Creo firmemente en ti, creo en tu fidelidad. Sé que escuchas mi oración y atiendes a mi corazón. En tus manos, oh Señor, entrego mi alma hoy. En tus manos, oh Señor, mi esperanza en ti está. Una vez más, Señor, vengo ante ti. Mi alma necesita de tu paz y tu perdón. Confiada, mi Señor, en tu gran amor. A ti yo levanto mi alma, mi esperanza en ti está. Creo firmemente en ti, creo en tu fidelidad. Sé que escuchas mi oración y atiendes a mi corazón. En tus manos, oh Señor, entrego mi alma hoy. En tus manos, oh Señor, mi esperanza en ti está. Nos da mucho gusto que sigas con nosotros. Continuamos en tu programa En la Línea de la Fe. Muchas gracias, David y Caballero, por continuar con nosotros en este su programa En la Línea de la Fe. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final del mismo. Estamos ya entrando en la recta final, valga la redundancia. Estamos entrando en el último segmento ya de la emisión correspondiente al miércoles 10 de julio del año del Señor 2024. De verdad, muchas gracias por acompañarnos y gracias sobre todo por darnos la oportunidad de llevarles esta información hasta su espacio y darnos el tiempo para poder compartirla. Le comento que estamos tratando el tema de la gestión del cambio el día de hoy, que se nos ha hecho bastante interesante, porque al final pues son cosas que quizá para nosotros sean muy obvias, pero que van moldeando nuestra vida, que van afinando nuestras creencias, o que las van desapareciendo, o que van de alguna manera cuestionando las tradiciones y todo lo demás. Y en algunos casos pues siempre es bueno entender qué es lo que vamos a hacer en relación al cambio cuando este llegue. Hemos estado hablando acerca, ya durante todo el programa, acerca de las diferentes formas de enfrentar el cambio. Una de ellas es que tenemos que entender que la única constante en la vida realmente, la que nunca va a cambiar o nunca va a pasar, es el cambio precisamente, ¿no? Entonces, por ahí tenemos que empezar a entenderlo. Después también estamos hablando de que tenemos que ver que el cambio tiene tres partes: tiene una motivación, una causa, tiene un rango de tiempo donde se efectúa ese cambio, donde se van acomodando las cosas, y finalmente tiene una consecuencia. Luego estábamos hablando de que en base a esas consecuencias positivas o negativas que lleguen con el cambio, tenemos que darnos un tiempo para el discernimiento, que la psicología ha denominado duelo. Entonces, cuando nosotros aplicamos el duelo a un cambio, por mínimo que sea, nos va a permitir encontrar y comprender por qué pasó, qué es lo que nos está dejando y qué se está llevando. Esta parte, estimado amigo, estimada amiga, es muy importante, porque si nosotros no alcanzamos a entender esto, no vamos a poder manejar los cambios que vienen. Y la gestión del cambio, una de las definiciones que tiene es que nos enseña a manejar el cambio precisamente. Entonces, este término que estamos utilizando es para entender que que tenemos que tener un discernimiento previo posterior al cambio, y que tenemos que aceptar que todo es un cambio. Al final del segmento anterior estábamos hablando también, y dejamos una pregunta al aire, el hecho de entender si para algunos cambios en algunas situaciones específicas tenemos que ser resistentes o tenemos que ser resilientes. Mire usted, dependiendo del río, vamos a contestar esta parte, ¿no?
Hay personas que dicen que al final de cuentas a un río no lo puedes cambiar de cauce, eso me queda claro, pero estamos hablando de un río como el Mississippi, ¿no? Estamos hablando de un río como el Lerma, como el río Nilo, ríos que tienen un caudal enorme, eso no se puede cambiar. Pero si estamos hablando de arroyos, si estamos hablando de ríos pequeños, pues la mayoría de veces el hombre ha cambiado la ruta del río para poder aprovechar las tierras. ¿Cuál es la diferencia entre la resistencia y la resiliencia? Bueno, la resiliencia es adaptarse al cambio. Le ponía yo el ejemplo de la rana en la cazuela o en la olla, y le decía yo que al final de cuentas, si nosotros somos resilientes y nos adaptamos a los cambios, de alguna manera sí beneficia, pero también hay que entender qué tipo de cambio estamos hablando. En el segmento anterior les decía yo que todas las ideologías que se vienen, el adoctrinamiento que se está llevando a cabo por parte de muchas organizaciones, pues pretenden hacer que nosotros seamos resilientes a ese cambio y que nos adaptemos, pero la verdad es que hay muchas cosas en las que sí vale la pena resistir porque al final de cuentas el cambio se va a llevar más de lo que va a traer o de lo que va a dejar, y creo que es cuando nosotros empezamos a tener que aplicar el discernimiento. Para eso es esto, precisamente para eso son este tipo de programas, este tipo de información que con mucho gusto le estamos llevando hasta su espacio para que usted nos ayude también a compartirla. De eso va, hoy en este punto ya estamos terminando, pero antes de concluir, pues yo le quiero agradecer, o antes de entrar mejor dicho en la parte final, yo le quiero agradecer que nos envíe sus comentarios a nuestro correo institucional en la línea de la fe@gmail.com, que nos puede dejar también sus comentarios en las cajitas de texto que las redes sociales por donde estamos transmitiendo tienen para ese efecto, como YouTube y Facebook, y que nos escuche en las mismas redes, obviamente, y si usted tiene una suscripción a Spotify, pues también estamos ahí colgando todos los nuevos episodios que están saliendo de este spot, o de este podcast, mejor dicho. Si usted quiere escuchar otros programas, si quiere escuchar otros capítulos de este mismo programa, puede entrar a la página www.tierraenmedio.org, donde puede visitar el apartado que tenemos de este programa de la línea de la fe, y ahí también puede escuchar otros programas como Somos Catequistas con Luis Ortega, Cantar a la Vida con el Padre Emilio, Clic con Jesús con la hermana Lucero, Hagamos lío de la Pastoral Juvenil, Un Corazón en el Desierto y por supuesto Cristo Siempre Contigo. Esto lo puede usted escuchar en la dimensión de las comunicaciones, en la dimensión de radio de la Arquidiócesis de Tlalnepantla. Le reitero también, estimado amigo, estimada amiga, que para las siguientes semanas ya tenemos un calendario adaptado. Yo espero que no volvamos a tener estos problemitas técnicos, pero lo invito atentamente el próximo miércoles a las 5 de la tarde para escuchar el concepto de la comunicación. En la siguiente semana, que es el día 24, el concepto de la salud y el bienestar. En la semana del 31 vamos a estar hablando, en la semana del 31 y en la semana del 7 de agosto, primero Dios, vamos a estar hablando acerca del concepto de la sexualidad en el matrimonio, 1 y 2 respectivamente. Nos vamos a estar basando en la teología del cuerpo de San Juan Pablo II, y obviamente vamos a estar hablando para el 14 de agosto, por el momento, el contenido educativo en los medios, que dicho sea de paso, como en otras ocasiones le he comentado, pues hay poca tela, o mejor dicho, poco contenido educativo, pero mucha tela de dónde cortar para poder entender esa parte. Entonces, bien, pues permítame comentarle que en esta sección o en este corte vamos a meter dos tipos, una sección que se llama el Día Internacional de, y vamos a hablar también acerca de las efemérides, pero por el momento me quiero quedar con la parte del Día Internacional, y es que mire usted, hay días internacionales de todo, y es increíble que haya cosas tan raras, así como le comentaba en otra ocasión, que sea el día del pie de atleta o el día del corte de uñas, no sé, en fin. Pero se me hizo muy interesante comentarle que en este mes propiamente, y vamos a estar hablando de estos días en este mes propiamente, pero se me hizo interesante ver que, por ejemplo, el día 2 de julio se está conmemorando el Día Mundial de los OVNIs. Es bien interesante esto porque es un aspecto de la vida, es un factor de la vida, es algo cotidiano de lo cual es parte de una cultura muy interesante, porque nos cuestiona mucho en muchos sentidos, y la mayoría de personas no lo toma, por así decirlo, no lo toma en serio, ni tampoco le gustaría tomarlo en serio, ¿no? A pesar de que basado en este tema, el cine propiamente tiene más yo me atrevería a decir que tiene como un 50% de producciones acerca de esto. Pero este día es considerado como el Día Internacional de los OVNIs o el Día Mundial de los OVNIs, que también es conocido como el World UFO Day,
Y mire usted que fue o se tomó este día porque este día se cumplen, es aniversario del día que se estrelló un ovni o un supuesto ovni en Roswell, Nuevo México. Entonces, la razón de esta fecha se dedica a los ovnis y se debe a que el 2 de julio se conmemora el aniversario del famoso caso Roswell acaecido en la ciudad de Nuevo México en 1947, pero cheque usted. Entonces dice, también este día es conocido como el World UFO Day, promovido por miles de fervientes creyentes, seguidores, investigadores particulares de este fenómeno, y su férrea creencia de que no estamos solos en el universo y que existen seres más avanzados en el espacio exterior. Durante la celebración del Día Mundial de los OVNIs en diversas partes del mundo se llevan a cabo actividades como maratones de películas, series de ciencia ficción, congregaciones públicas para observar el cielo en busca de objetos extraños, recorridos a sitios emblemáticos, entre otros eventos. Entonces imagínese usted que este evento, que es algo ya de nuestra cultura o es parte de nuestra cultura, pues atrae muchísimas personas y le digo, nos obliga a cuestionarnos muchas cosas que después yo espero en algún momento tener oportunidad de hacer un especial acerca de este tema porque es bien interesante. Y una de las primeras cuestiones que nos obliga a hacernos, de las primeras preguntas que nos obliga a hacernos es, ¿realmente estaremos solos en el universo? Obviamente, ¿no? Y bueno, otro de los días bastante interesantes que me encontré en esta parte, pues es que el día 3 de julio se celebra el Día Internacional Libre de las Bolsas de Plástico. Esto es bien interesante porque si usted recordará cuando esa iniciativa empezó en México, pues era de hacer corajes en todos lados, ¿no? O sea, de repente la ley llegó y dijo, ¿sabes qué? Se prohíben las bolsas, etcétera, etcétera, etcétera. Y hasta la fecha no hemos podido, yo creo que estamos en una adaptabilidad, pero no estamos en una conformidad. Y eso es muy diferente. Entonces, sí es bueno, yo estoy de acuerdo completamente porque al final sí tenemos que ver la forma de ir reduciendo los desechos que producimos, pero también el punto es que tampoco se le dio una solución. O sea, no se le dio una solución al problema, simplemente se prohibió de tajo y no se le dio una solución al problema. Este tipo de estrategias se hace con muchas cosas y créanme cuando le digo que no son nada buenas. Entonces, bueno, al final, insisto, el día 3 de julio se celebra el Día Internacional Libre de Bolsas de Plástico, pues ya sabe usted, lleve sus bolsas de polipapel o lleve sus bolsas de otra cosa a hacer sus compras, y el día 2 de julio es la parte de la celebración internacional o la celebración del Día Mundial de los OVNIs, también bastante interesante. Eso es como cultura general. Y bueno, para ir terminando ya este tema, estimado amigo, estimada amiga, vamos a terminar con algo finalmente que nos va a llevar un poquito más acerca de esto. Quiero comentarle acerca de lo que no es la gestión del cambio. Les decía yo que al final muchas personas van por la vida o vamos por la vida pregonando que nosotros somos muy resistentes al cambio o que somos resilientes o que nosotros manejamos bien el cambio o que nosotros provocamos el cambio. Yo creo que uno de los hechos más importantes es el hecho de entender que nosotros somos actores y participantes del cambio, pero que rara vez lo provocamos. Le decía yo que en algún punto y momento cuando nosotros decidimos provocar un cambio, casi siempre lo hacemos de forma violenta y lo hacemos en un momento que no es el adecuado, y siempre nos tenemos que empezar a revisar y tenemos que empezar a ver qué es lo que nos dejó, qué es lo que se llevó. Con esto que le estoy comentando es para que nosotros podamos entender que gestionar el cambio en nuestra vida, insisto, no es tomar una actitud negativa, no es tomar una actitud pasiva, no es tomar una actitud violenta o una actitud que provoque cambios. ¿A qué voy con esto? Vamos a suponer o vamos a decir que hay personas, y se me hace muy interesante esta parte, discúlpeme el ejemplo que voy a tomar. Si usted no está de acuerdo, por favor envíeme un comentario a nuestro correo oficial en la línea de la fe @gmail.com. Un cambio muy fuerte que se da a nivel personal es el hecho, por ejemplo, de la separación de una pareja, mucho más cuando se tienen hijos. Entonces, la adaptabilidad, resiliencia o resistencia al cambio se manifiesta en las personas de diferentes maneras. Pero imagine usted que cuando una persona se separa de otra, empieza a tomar actitudes que más que constructivas son totalmente destructivas. Como por ejemplo el hecho de que si es hombre, cuando se separa de la mujer, pues al final termina en los vicios, termina
En el mejor de los casos termina con otra pareja, termina con más hijos, etcétera, etcétera. Eso quiere decir que no está manejando muy bien el cambio, ¿no? Y curioso el caso, fíjese que en estos días, en el caso de las mujeres, por ejemplo, se me hace muy chistoso y hasta, bueno, a mí en lo particular es casi ofensivo el hecho de que muchas mujeres cuando se separan del hombre o cuando se separan de su esposo, pregonan la libertad que tienen, ¿no? Entonces empiezan a hacer todo lo que no hicieron en su juventud y todo lo que no hicieron en su matrimonio. Se cambian el color del pelo, cambian su forma de vestir, se tatúan y empiezan a pregonar que son libres y que sus hijos deben de tomar sus propias decisiones aunque tengan 3 años, ¿no? Se me hace muy interesante porque al final tampoco es una forma de manejar el cambio, ¿no? Y no se maneja, obviamente para este tipo de personas no se están resistiendo al cambio, ni están, mejor dicho, están resistiéndose al cambio y no están siendo resilientes, están siendo tolerantes, pero el punto es que, perdón, le acabo de dar un zap al micro, el punto es que cuando nosotros estamos en una situación de ese tipo, le decía yo, si no nos sentamos a analizar y ver cuál es el punto exacto del cambio, cuál es la trascendencia del cambio y si no aplicamos el duelo para revisar las consecuencias, nuestra vida puede terminar mal. Y este tipo de cosas que les estoy comentando no es una gestión del cambio. Este tipo de cosas es revelarse de alguna manera a lo que ya sucedió y más que nada es tratar de ver la vida desde un punto falsamente positivo, si cabe la expresión. Es decir, cuando una persona habla de esas actitudes, digo, no me va a dejar mentir. En las redes sociales se ve, ¿no? Sobre todo en la parte de las historias que se publican, mujeres que son separadas o hombres que son separados, etcétera, que están poniendo canciones de despecho, todo el rollo y bueno, cosas peores. Son personas que al final de cuentas sí les cuesta trabajar mucho la parte del cambio. No se sentaron a tomar el duelo, nunca se sentaron a revisar por qué había sucedido, cuáles son las consecuencias, insisto, qué me dejó, qué se llevó. Cuando eso sucede, bueno, pues tristemente avanzamos, y no somos resilientes, somos tolerantes, ya en mi pueblo le dicen de otra forma, pero avanzamos sin que nos importe nada más, ¿no? Y el hecho de que no nos importe es el hecho de tomar una actitud totalmente indiferente, y como siempre lo hemos dicho aquí, recordemos que indiferencia mata. ¿Qué es lo más sano? ¿Qué es lo más lógico y normal? No le estoy diciendo que no es separarse. Lo más sano en un caso así, desde mi perspectiva, desde la perspectiva de la psicología de alguna manera, es el hecho de entender que la ruptura llega, se hace la ruptura por X razón, digo, desde el punto de vista religioso sabemos que no es una buena idea. En el momento de que se hace la ruptura, el cambio en mi persona o en la persona o en este caso en la situación no va a hacer que yo saque el cobre a relucir, dice por ahí, que yo sea una persona inmadura y que empiece a hacer todo lo que no hacía cuando estaba con esa persona, porque entonces eso habla mucho, muy mal de mí. Para una expresión más, en el español más puro que ustedes pueden imaginar. Todo esto tenemos que empezar a verlo y tenemos que analizarlo. Tenemos que empezar a revisar qué actitud tomamos hacia los cambios que vienen en nuestra vida y qué actitud no debemos de tomar hacia los cambios que vienen en nuestra vida, porque insisto, una de las cosas que tienen los cambios es que es una constante. No podemos quitarnos, no podemos hacernos a un lado, siempre va a pasar así. Ahora, junto con esto, permítame, antes de irnos, presentarle a usted 5 tips que nos van a permitir empezar a entender un poquito más qué es la gestión del cambio. El primero es el que le decía ya. Aceptar el cambio es una constante en la vida. Es algo inherente, es algo que no podemos cambiar. El segundo, el estudio del medio permite anticiparse al cambio. Siempre tenemos que estudiar nuestro medio ambiente para ver qué está pasando y anticiparnos a ese cambio. Los planes futuros tienen que ser macro, o sea, a gran escala. Los detalles van a cambiar todos los días. Por ejemplo, al momento de comprar algo, si nosotros estamos ahorrando para un carro y empezamos hace 5 años, tenemos que tener la idea de que vamos a comprar un modelo del 2025, no un modelo del 2020, y que va a subir el precio, etcétera, etcétera. Después, practicar la resiliencia consiste en no dejarse llevar, sino manejar el cambio a nuestro favor. Le decía yo, si el cambio permite ser resiliente, podemos ser resilientes y utilizarlo a nuestro favor, a utilizar ese cambio. Pero si es un cambio que nos está quitando más de lo que está trayendo, hay que convertirnos en resistentes.
Mirar el cambio de forma objetiva y como un disparador del trabajo mental para estar siempre alerta. Esto se convierte en un círculo virtuoso si lo ponemos en práctica. Es un hábito bastante bueno donde tenemos que empezar a ver todo lo que sucede a nuestro alrededor para empezar a poner a girar la piedra y estar siempre alerta a lo que está sucediendo. Y este otro tip, que pues finalmente no es un tip porque ya no he entrado en este rango, es, insisto, revisar la parte del duelo, entender que el cambio tiene un motivo, una causa, tiene una transición, es decir, un rango de tiempo para que se dé el cambio, tiene una consecuencia y dentro de la consecuencia, de forma paralela, tenemos que agregar el tiempo de duelo para poder entender qué fue lo que se llevó y qué fue lo que nos está dejando o qué es lo que nos está dejando. Si logramos hacer eso y lo ponemos en práctica, créanme cuando les digo que vamos a empezar a ver que hay más cambios en nuestra vida y que la mayoría de cambios en muchos casos son muy benéficos. Yo sé que es mucha información, estimado amigo, estimada amiga. Como siempre les recuerdo también que puede usted pausar el audio, pausar el video, repetir lo que usted no se haya comprendido o que no haya explicado yo de forma correcta. Lo puedo volver a tomar y créeme que lo vamos a poder entender un poquito más. De verdad yo lo agradezco mucho su tiempo, gracias por el espacio, gracias por darme la oportunidad de llevar esta información y bueno, pues como en cada emisión, le agradezco también al equipo de comunicaciones de la diócesis que hacen posible que este programa esté al aire, a Jessica y a Oscar en diseño, a César en sistemas, al buen Chuy en administración, a Raúl y Eduardo en los medios, al padre José Luis encargado de esta banda, de verdad muchas gracias por su apoyo. Junto con ello, nuestras voces en off, Gustavo Pérez, Lupita Martínez, Sara Camacho, a nuestro equipo editorial, al Ministerio de Música de la Zona por la contribución musical y a todas las personas que hacen posible que este programa esté al aire. De verdad, muchas gracias. Yo soy Juan Valdés y le agradezco el deleite de su compañía. Gracias por todo y que tenga usted un excelente, pero de verdad, una semana y una tarde muy, muy tranquilas. Nos escuchamos el próximo miércoles. Cuídese mucho, que Dios los siga bendiciendo. Hasta entonces. Muchas gracias por habernos acompañado en tu programa En la Línea de la Fe. Te recordamos que puedes volver a escuchar este programa en su repetición en las redes sociales o en el portal de nuestra diócesis www.tierradenmedio.org.mx. Y recuerda, nos escuchamos el próximo miércoles a las 5 de la tarde. Gracias por tu atención. Que su voz resuene hasta el último rincón de la tierra. Agradecemos tus comentarios y opiniones en nuestras redes sociales. Facebook, Arquidiócesis de Tlanepantla. Twitter, diócesis-tlane. Instagram, Arquidiócesis de Tlanepantla. O visita nuestra página www.tierradelmedio.org.mx. A ti, María, como niño quiero estar. Tómame en tus brazos, guíame en mi caminar. Quiero que me eduques, que me enseñes a rezar. Hazme transparente, lléname de paz. Madre, gracias, Madre mía, por llevarnos a Jesús. Haznos más humildes, tan sencillos como tú. Gracias, Madre mía, por abrir mi corazón, porque nos congregas y nos das tu amor. Madre,
Estás escuchando la mejor estación de radio, Voz de la Iglesia, transmitiendo vía podcast desde la Arquidiócesis de Tlalnepantla en el Estado de México. Un esfuerzo más de la Comisión Provincial de Pastoral de la Comunicación Social para toda la provincia eclesiástica de Tlalnepantla. Que su voz resuene hasta el último rincón de la tierra. Voz de la Iglesia.